Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Futurar, pensar y hacer. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Pero muy bien, con muchísima información. Mucha información, muchos efectos de lo que fue el domingo la elección de Brasil, con repercusiones muy fuertes en Argentina, con viajes improvisados, o sea que indudablemente generó una expectativa muy fuerte, se presumía, la verdad que no pensé con tanta dimensión, ¿no? Es cierto, y en lo que refiere al sector agropecuario, que es la semillita que ponemos en Futurar todas las semanas, hay por lo menos 3 datos que son más que significativos, ¿no? El primero de ellos es, como informaron oficialmente, el derrumbe del ritmo, del nivel de exportaciones o de agroexportaciones en el mes de octubre, después de que dejara de tener vigencia ese dólar a 200 pesos, que es más que el dólar a 200 pesos, porque eso era una suerte de equivalente a quitar las retenciones. Por lo tanto, es una clara muestra de qué pasaría con las liquidaciones del agro en general si no hubiera retenciones. Claramente el productor activa, como decimos generalmente. Pero vamos a estar desarrollando estos datos que, insistimos, tienen como fuente nada menos que al Centro de Industriales Exportadores de la Argentina. Es la fuente que luego toma, por ejemplo, Senasa o Agricultura para dar cuenta de las exportaciones. Sí, después, digamos, el invitado de hoy, la idea, la semana pasada tuvimos un dirigente con mirada pro capital. Hoy, digamos, quise traer un hombre joven también, de mucha trayectoria política, con una mirada del radicalismo. Y vamos a tratar ahora, en las próximas programas, tratar una mirada justicialista, o sea, cuestión de darle en la medida que podamos, cubrir todo el espectro político, ¿no? Y obviamente tuvimos en su momento a Esper, que era una mirada liberal, o sea, tratar de por todos los medios generar la mayor amplitud posible. Y en lo que refiere al agro, antes de pasar a lo que es el momento de la reflexión, del editorial, hay que decir algo que nosotros en Futurar hemos venido anticipando en más de una ocasión: el derrumbe como consecuencia de la sequía de la producción de trigo y las consecuencias que esto irremediablemente tendrá, no solo en los ingresos. En las últimas horas el gobierno nacional decidió adoptar una medida que es prorrogar el plazo para los embarques, es decir, las exportaciones concretas de trigo, para que no haya una presión en el precio en el mercado interno. ¿Qué van a decir a futuro los industriales harineros? ¿Qué va a decir Brasil, que ya anticipó, Carlos, que va a estar comprando trigo de Canadá o Estados Unidos pagando un extra porque están comprando por fuera del Mercosur? También el vínculo con Brasil por ese lado. Bueno, o sea, como vemos, ni con Lula nos salvamos. No nos salvamos, pero vamos ahora a poner mucha atención, como lo hacemos cada semana en tu editorial. Bueno, la editorial de hoy tiene mucho que ver con lo que sucedió el domingo último pasado en Brasil, donde ya es conocido, Lula por tercera vez fue electo presidente de la República. Una elección histórica, podríamos decir, una elección donde quedó un país totalmente fragmentado, donde el actual presidente Jair Bolsonaro perdió por 1.9, donde logró de 10 millones de votos más que se dieron en la elección de primera vuelta, la segunda vuelta consiguió 7 millones de votos, o sea que indudablemente un centro derecha o una derecha muy fuerte se generó. Tienen primera minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lograron triunfos en los 3 distritos más importantes del país, que son Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. O sea que indudablemente un país que quedó totalmente fragmentado, pero también un país en el cual Lula, un hombre de un pragmatismo político y un olfato político muy importante, logra un triunfo electoral ampliando totalmente y dándole volumen a su base electoral. Y dejando de lado prejuicios ideológicos, ya que su compañero de fórmula es un hombre de centro derecha, perteneciente al Partido Socialdemócrata Brasilero, cuyo conductor en su momento fue el expresidente Fernando Henrique Cardoso, un hombre muy vinculado al establishment de la burguesía de Sao Paulo, en el cual él fue en su momento gobernador, que indudablemente está acompañando, dándole un sesgo de muchísima más apertura ideológica a la lista del PT,
y en una alianza no menor con Simone Tebet. ¿Por qué nombro a Simone Tebet? Simone Tebet fue candidata a presidenta del Brasil, logró el 3.5 en la primera vuelta, pero es una mujer muy conservadora que responde, digamos, a valores cristianos muy fuertes, antiabortista declarada. Ahí el cambio que Lula hizo entre la primera vuelta y el balotaje, donde se declaró antiabortista. Y el otro tema de Tebet es una mujer muy vinculada a todos el empresariado de la agroindustria. O sea, un tema no menor en Brasil y con mucha influencia política. O sea, un país que desde la mirada de la Argentina, la política argentina, por eso hablamos de los efectos políticos en la Argentina de esa elección, trataron de generar algunas diferencias, pero fundamentalmente muchas coincidencias, fundamentalmente del gobierno nacional. También hay que decir que Brasil tiene un banco central totalmente autónomo, en el cual la política le cuesta mucho entrar, caso contrario totalmente a lo que pasa en la Argentina, donde la política entra lamentablemente muy fuertemente en las políticas del Banco Central. Ese es un primer dato. El segundo dato que tenemos que decir en las diferencias, Brasil tiene una cantidad de reservas que están tocando los 300.000 millones de dólares que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad argentina. Y obviamente, o sea, sobre esas bases también tenés un presidente electo con gran inserción internacional. No fue nada raro que las primeras llamadas hacia el presidente electo hayan sido del presidente Biden y del presidente Macron. Creo que está marcando la importancia nuevamente de Brasil en el escenario latinoamericano. O sea, superando a México y superando a los otros países. O sea, nuevamente Brasil empieza a marcar la agenda en el escenario internacional con la presencia de Lula presidente a nivel global. Esas repercusiones en la Argentina se dieron fuertemente en ambas coaliciones, fundamentalmente en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio. En el Frente de Todos creo que marcó el momento que está viviendo el presidente de la República. Un presidente de la República aislado, un presidente de la República que yo creo que marcó la debilidad intrínseca que está teniendo, es que tomarse un avión rápidamente para ir a Sao Paulo para estar el día lunes con el presidente electo Lula. Creo que rompió todos los moldes diplomáticos. Normalmente la diplomacia establece que es el candidato electo el que viene a ver a un presidente en ejercicio. Bueno, acá, ante las necesidades políticas internas en el Frente de Todos del presidente Fernández, sale rápidamente a decir: yo soy el depositario de Lula en Buenos Aires o en la Argentina. Me parece que marca el momento que está viviendo el Frente de Todos y marca también el momento de debilidad del presidente de la República. Creo que es un dato no menor. Y en la otra coalición, en Juntos por el Cambio, se ve claramente las diferencias ancestrales ideológicas que se están dando desde siempre. Lo que pasa que ahora toman luz, sale, digamos, del soterramiento, pasa a la realidad. Y ahí se ven claramente, o sea, el sector de centro-derecha o de derecha, fundamentalmente vinculado a pasado peronista, Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich, se niegan a un reconocimiento ante el triunfo electoral de Lula. O sea, surge el radicalismo, la coalición cívica y un sector del PRO, digamos, lo hacen a título personal o a título partidario, pero no juntos como coalición. Me parece que este hecho marca también lo que está sucediendo hoy en la coalición opositora. Por eso es los efectos políticos de la elección de Brasil. Y tampoco puedo dejar de lado
el otro personaje que empieza a terciar en este escenario político, que es Javier Milei. Javier Milei no reconoce a Lula y sí felicita la gran elección, aún perdidoso, de Jair Bolsonaro. Me parece que esta es la foto o los efectos políticos que la política argentina trató de usufructuar lo que pasó el domingo pasado en un país muy cercano, no solamente en historia, sino fundamentalmente en economía, con la importancia que tiene Brasil. Te lo anticipábamos en la apertura. Desde Ciara Sec nos contaron qué pasó con las agroexportaciones en el mes de octubre. Se derrumbaron un 85%. Fíjate que allí te dice clarito que esta caída tuvo que ver con el fin del dólar soja. Recordás que le pagaba al productor o contabilizaba 200 pesos por cada dólar. Estamos diciendo que es un 85% menos que en el mes anterior, pero atenti, porque no es solamente con relación al mes del dólar soja, también cayeron las agroexportaciones un 49% con respecto a octubre del año anterior. ¿Qué incidió en esto? Claramente la sequía. Y pasamos a la próxima placa, donde muestra que el total liquidado desde el 2 de enero de 2002 hasta octubre asciende a más de 35.034 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de la sequía, a pesar de las heladas, a pesar de la coyuntura macroeconómica, la agroexportación ya alcanzó su mejor año desde que existen registros. El complejo oleaginoso cerealero, incluyendo el biodiesel y sus derivados, el año pasado aportó el 48% del total de las exportaciones de la Argentina. Los datos son del INDEC. ¿Cuál es el principal producto de exportación hasta hoy del país? La harina de soja, que es el 14,2% del total. En segundo lugar, el segundo producto más exportado el año pasado, según el INDEC, fue el maíz. Y el tercero fue el aceite de soja, con casi un 7% del total. Y ahora te vamos a contar quién es nuestro invitado. Te lo anticipó Carlos Germano. Es un hombre vinculado con el radicalismo. Fíjate esta apretada síntesis. Se trata de Pablo Gianibelli. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la UBA, docente de la UBA, 3 veces consejero directivo de la Facultad de Derecho del claustro de graduados, concejal, mandato cumplido en 2 oportunidades por su ciudad, que es Azul. Fue director nacional de Fiscalización del Trabajo y Seguridad Social en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y administrador judicial responsable del área de gestión comercial y empresarial de OCA, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Formó parte de la creación del Consejo Federal de Legisladores Locales de la Argentina. Se desempeña como coordinador general de gestión de la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos una pausa muy breve. Cuando regresemos, Carlos Germano y nuestro invitado. Bueno, ya está en el piso y un poco la idea de Futurar es figuras nuevas, caras nuevas, ideas nuevas, que es lo que venimos sosteniendo desde que empezó este programa. Y hoy con nosotros nos acompaña un hombre joven, sub 40, Pablo Gianibelli, abogado él, pero un hombre fundamentalmente un militante político y un hombre de la Unión Cívica Radical. La semana pasada vino un joven también, joven veterano ya, César Torres del PRO, y hoy nos pareció interesante ver la mirada de la gente del radicalismo, en este caso tu mirada o tu interpretación de estas diferencias que se están dando, al menos que surgen a la luz pública,
que no me parecen tan fuertes, pero que indudablemente marca agenda entre el PRO y el radicalismo. Sí, primero gracias, un placer, Carlos, estar acá. Me parece que las diferencias son propias de cualquier coalición política. Y me parece que, si bien no lo pareciese en lo público, para mí es signo de alguna madurez. ¿Cuál es la madurez de pasar de una coalición electoral, como fue el gobierno de Mauricio Macri, con sus distintos componentes, si hacemos un trípode en la centralidad, podemos decir, de lo más poblado, de la ciudad autónoma, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, en donde el PRO tuvo una marcada impronta y una conducción de esa gestión, que el radicalismo acompañó desde lo electoral, pero no tan así en términos de alianza de gobierno, si lo queremos poner así, de coalición de gobierno. En ese momento yo vengo de Evolución Radical y con la figura de Martín Lustó como referencia, pero varios actores en Provincia de Buenos Aires, está Martín Tetaz y Dania Tabela como referencias más marcadas, junto con Pablo Dominichini en la Cámara de Diputados. Mucha gente de la universidad. Mucha gente vinculada al universitario, es cierto eso también. No por un sesgo, sino que también un poco se fue dando esta situación de cómo se amalgama y de qué manera y cómo enfrentar alguna situación determinada, que en su momento con la irrupción de Manes como candidato, con un partido radical movilizado en la provincia de Buenos Aires en serio después de muchos años, con 100 y pico mil votantes en una interna partidaria, lo que logró hacer fue traccionar no solamente el radicalismo, sino dar también otro tipo de aire, y el triunfo de Diego Santilli en la elección con el peronismo en la provincia, que entendemos que fue producto de esa movilización y de ese paso potente que tuvo Juntos por el Cambio. Si eso lo analizamos un poquito más allá, por eso te decía que hay en las peleas o en las cuestiones que uno puede ver, quizás, o si lo analizamos rápidamente, nos parece como algo que no tiene la madurez suficiente, yo lo pondría desde otro lugar. Me parece que la puja, estas tensiones que hay y demás, tienen que ver porque lo que se está empezando a discutir es la necesidad de que la Argentina, pero sobre todo las propuestas electorales, tengan una coalición que sea de gobierno, en donde las distintas miradas alcancen en esto. Te pongo dos ejemplos que tienen que ver específicamente con el tema de salud, que fue un tema hacia el final del gobierno de Mauricio Macri muy marcado, con el descenso del ministerio, la secretaría y demás, y una mirada sobre esta situación, miradas distintas a otros espacios políticos, ¿no? Claramente, y el tema educativo en particular en algunas situaciones donde tenés miradas que son distintas y que para nosotros enriquece en definitiva una propuesta de gobierno. Entonces creo que eso es lo que hoy estamos viendo en escena. Si lo bajamos un poco de lo que es el calor de la discusión política, entendemos que el radicalismo sí está con otro ímpetu en este sentido, pero no tiene que ver con una cuestión de actitud solamente. Creemos que también tiene que ver con que eso fue respaldado en términos de la ciudadanía. Nosotros desde el espacio de Evolución en particular, sin sesgar por ahí el análisis si querés, pero sí es cierto que planteamos en todo momento que los desafíos, lo plantea Lustó, lo plantean las referencias de nuestro espacio, todo liderazgo es desafiable, no creemos esa cosa rígida, y que claramente el espíritu, por lo menos en términos de electoral o de armado de la organización política, tiene que tener la posibilidad de dirimir esas diferencias, sea de elecciones, sea de otro tipo de formas, pero algún tipo de dirimente que sea superador, ¿no? Porque en definitiva el fondo es cómo planteamos políticas distintas para tener un Estado que sea más cercano a los sectores más sensibles, que tenga buenos diagnósticos para abordar los problemas y que realmente fortalezcamos esto que no aguanta más, que es esta ineficiencia e ineficacia del Estado para solucionar la vida de todos los días, ¿no? No, eso seguro, y aparte me parece que hay otro dato que hoy indudablemente el que mejor lo está capitalizando, no por propuestas, sino, digamos, me parece de lo personaje que es, claro, que es Javier Milei, perdón. Yo digo, ¿cuál es la mirada? Porque me parece que ahí es donde yo veo una ruptura muy fuerte en el sub 30, digamos. Claro. De 30 para abajo, digamos, uno lo que viene viendo en todos los trabajos que uno o realiza o lee o mira, en general hay un grado de desánimo y de ruptura. Total. Con la dirigencia política. Yo te hago un comentario que era un chiste cuando yo estudiaba en Capital. Yo soy de Azul, vine a estudiar a la Capital y tenía un amigo que, además de estudiar abogacía,
él trabajaba también en la cuestión de remates y otros tipos de situaciones, y era penalista. Entonces subís a un taxi, te presentás, ¿cómo haces? Soy abogado, penalista, me dedico, y es prontuario, ¿viste? Creo que y militante político, digo, la política hoy termina lamentablemente en una posición en donde es negativo el solo hecho de mencionarlo. No es de ahora, lo sabemos, en términos de América Latina nos ha pasado muy marcadamente, y se asocia a esto que planteamos muy seriamente y que intentamos abordar, es decir, si vos no tenés propuestas concretas, si vos no tenés un diagnóstico serio de las situaciones, si solamente lo ves desde el vedetismo o de la política de las candidaturas solamente, en algún momento se vacía esa situación. ¿Sobre qué impacta? Y lógicamente sobre los partidos tradicionales, o en este caso sobre las dos coaliciones que tenemos, si lo podemos llamar así en la Argentina, que son el peronismo y el panradicalismo, si lo queremos llamar así. Y la verdad que sí, claramente, discursos que para nosotros se asemejan y nos preocupan mucho, porque están hasta muy distantes muchas veces de lo que es nuestro sistema democrático, terminan teniendo penetración, porque claramente cuando vos tenés 20 y pico de años no sabés si vas a poder estudiar, si poder trabajar, de qué manera te sostenés, donde no tenés servicios que alcancen, donde la plata no te alcanza nunca, ni a vos ni a tu familia, donde las perspectivas de futuro son muy escasas, y lógicamente vos decís, bueno, ¿para qué me sirve este sistema? ¿No? Esta cuestión que está en la democracia en América Latina tan latente desde varios informes hace ya del 2009, sí. Y antes de la OEA y demás, para acá, digo, donde más del 50% de las personas dicen que si tuvieran otro sistema que les satisfaciera mejor las necesidades, dudan en si siguen con o no con la democracia. Creo que ahí impacta de lleno. En la Argentina claramente hay un emergente, para nosotros preocupante, o por lo menos para mí en particular. ¿Por qué? Porque retrotrae a prácticas que en algún momento nosotros asociábamos con algunas ideologías o con algunas cuestiones donde la exclusión y demás es mucho peor que lo de la grieta. Digo, la grieta ya de por sí es un proceso que no creo que sea positivo para la Argentina. Pero este tipo de prácticas en las cuales vos denostás a otras personas, no tenés la tolerancia con el pensamiento distinto, en donde reivindicás algunas situaciones que nos parecen aberrantes en muchos casos, no es para sorprenderse, pero sí preocupan, porque en definitiva eso después se traslada a la salida de la noche de los chicos, se traslada a los lugares laborales, se traslada a una entrevista, y nos parece que esas prácticas entendíamos que estaban superadas, pero el replanteo más fuerte tiene que ver con la política y con los dirigentes políticos. Claramente hay un replanteo muy fuerte de decir, bueno, algo hiciste para poder llegar a este punto, o para que haya algún emergente que te capitalice esta situación. No, yo lo planteo como preocupante en este sentido. Desde el 21 y el 22, 2021 y 2022, hubo 8 elecciones en la región. Total. En 7 ganaron las oposiciones. Claro. La única que ganó fue Nicaragua, el oficialismo, sí, donde no había opositores. Entonces digo, si las elecciones fueran en las próximas 2 semanas, Juntos por el Cambio está con condiciones concretas, al menos de hoy, de ser gobierno. Y lo que estaba viendo y estaba mirando es que el sub-25, por ejemplo, lo utópico para ellos en este momento, su utopía es conseguir trabajo, claro. Ver la posibilidad de poder tener una casa. Total. Y hay otro dato, Pablo, que ahí me parece que es el gran tema y el gran desafío que tienen, y por eso me interesaba siempre poner gente joven, que es, digamos, que se rompe el ADN histórico del argentino. Totalmente. Que es 8 de cada 10 jóvenes de ese sub-25 están diciendo tener posibilidades de techo propio es imposible en la Argentina. Claro. Bueno. Digo, ese tipo de situaciones en las que uno empieza a mirar preocupante y aparecen algunos emergentes, bien, en este caso creo que Milei es la figura, sí. Pero en el cual con planteos, te dirías, no de fondo, sino más bien con... muy emocionales. Exactamente. Y a través de... creando un personaje, ¿no? Total. Me parece que genera un espacio porque quedó vacío de las coaliciones mayoritarias, ¿no? Pero es un poco lo que vos decías, eso que bien reflejás, no sabía el número, pero grafica la ruptura
una idiosincrasia, ¿no? De una cultura que teníamos donde el techo es lo de que es la clase media. Exactamente. Bueno, si nosotros lo ponemos y la clase media en algunos parámetros que vos ves en las mediciones son algunas. Si vos lo planteás en términos de lo que era la expectativa de la clase media años atrás en la Argentina, estamos muy lejos de esa situación. Bien, y en donde el acceso a la vivienda es claramente que es utópico, no solo para los jóvenes. Para mucha de nuestra generación y demás ha sido muy marcado. Lo que pasa es que vos venís con ese arraigo, ¿no? O venís con esa formación determinada. La ruptura no es solamente en aquellas cuestiones que vemos y que tienen que ver con la ampliación de derechos. Hablamos de la diversidad sexual, de otras cuestiones y demás que han irrumpido en términos generacionales. Tiene que ver con esto que vos graficás. Y ahí cuando vos no tenés representación, lo que se cae también es el tema de las consolidaciones, digo, porque también tiene que ver, yo sabes a dónde lo veo siempre mucho, en esta discusión de las identidades de lo político partidario. Nosotros en la Sur el otro día teníamos una actividad en donde se reconocían los 50 años de afiliados al partido. Hoy yo no me pienso de esa manera. Y no porque vos tengas malos valores o porque esa identidad que representaba o englobaba, en algún punto se fue disipando en alguna sensación, o se fue generando de distintas maneras, ¿viste? Es traer al propio Alfonsín, si nosotros traemos a Raúl que nos representa y nos identifica a hoy, y pararlo, salvo la posición de decir, bueno, en términos, identifico este partido, en una cuestión más de relación de poder, en términos reales ideológicos, lo que vos representás es complejo. Me parece que eso también atraviesa esta primera pregunta que me hacías, y que hace que esto que, como bien ustedes que lo alimentan, el cacholdo, los partidos que abordan todo, estas coaliciones que se están armando en la Argentina hoy por hoy, vos ves a veces que la diferencia es no pegarte de un lado o del otro. Sí. Es decir, si yo voto acá, quedo más pegado desde Juntos por el Cambio al kirchnerismo, si algún kirchnerista vota más cerca de Juntos por el Cambio, queda más pegado al macrismo, y esta es la disyuntiva. Y ahí estamos muy encerrados, y creo que es una discusión más de la política. Creo que la sociedad está esperando otra respuesta que no tienes y los emergentes son estos. Me parece que ahí hay un desafío enorme. No, y aparte otro dato. Programas atrás estuvo José Luis Esper. Y yo le preguntaba a Esper, que las ideas liberales, creo que por primera vez, sacando la primavera de la UCD de los 90, entraron fuertemente. Totalmente. Y cortan transversalmente, ¿no? Sí. O sea, creo que después les cuesta mucho la construcción política, pero que indudablemente hay muchos sectores en cortes transversales etarios y socioeconómicos en el cual ideas liberales que eran impensados, te diré, hace 10 años atrás. Ahí lo que nos da contradicción a muchos es que estamos parados en una cuestión, si querés llamarlo en esos términos, más socialdemócrata, ¿no? Es decir, bueno, vos decís, el Estado, la intervención, sí, está bien que haya limitaciones de eso. Ahora, claramente, en la pandemia, aún con los errores, si no tenías estados, no tenías soporte de un montón de derechos. Totalmente. Que sostuvieran. No tenías la posibilidad de que el mercado pudiera sostenerse y demás. ¿Quiere decir que eso tiene que absorber? No. Tiene que decir que no necesita reformas un montón. Hay todo un trabajo dentro de la fundación, en particular que era estudiante y demás, de 188 situaciones de privilegio vinculado a lo estatal. Es decir, desde impuestos que no se cobran, desde situaciones particulares. Bueno, todo eso está bien. Podemos discutir si eso hace más ineficiente el Estado o no. Lo que nos parece muchas veces es que el sobregire o ese hastío que hay sobre la falta de respuesta no nos puede llevar al opositor, ¿no? No nos puede llevar al otro extremo. ¿Por qué? Porque va a ser más contraproducente esa situación, ¿no? Para ahí vamos a hacer una pequeña pausa y después, sobre este mismo tema de ideas liberales y demás, tocamos el tema Brasil. Genial. Pablo, el domingo pasado hubo elecciones en Brasil y repercusión con efectos políticos en Argentina, tanto en una coalición como en otra. ¿Cómo lees lo de Brasil? En términos personales, me gratifica. Me parece que hay una mirada que es amplia y que no es sesgada desde ese lugar. Si vos ves el Lula de años
a este Lula o esa coalición de gobierno, vos ves que hay ahí una situación donde se empiezan a convivir, no en un extremo. Hay una situación que es como contradictorio en algún punto. Vos por un lado tenés un reflejo de lo que es la Argentina, no por la polarización, sino por los extremos. Vos decís, tenés una grieta muy marcada que hace que tengas un 51 a 49. Una cosa muy parecida a lo que pasó en la elección de Macri con Scioli, ¿no? En algún punto. Pero por otro lado ves que ese armado político, esa candidatura, que es un armado, porque en definitiva llega porque reúne, lo que reunió también fue personalidades o visiones que estaban mucho más al centro o a la derecha, si lo ponemos en términos más antiguos, de lo que una candidatura de Lula uno se esperaría, ¿no? Entonces, me parece que suma desde ese lugar y suma también desde la democracia, ¿no? Me parece que las posturas tan extremas y demás, para muchos, lo de Bolsonaro era difícil entender. Era muy límite. Que me parece que era una cosa siempre. ¿Sabés cuál es lo peor? Más allá de por lo menos de mi sensación, es que vos tenías la sensación en la pandemia, en las posiciones y demás, que es ahí. Es el punto de un extremo que vos decís, bueno, si se corre un poquito, ¿viste? Cuando estás en una fiesta, si hay dos que tomaron de más, y se empiojó la fiesta y se va todo al diablo, ¿viste? Y me parece que eso no es bueno. Creo que eso no nos sirve y que no ayuda a este clima que vos estabas planteando en términos de necesidades. Si vos tenés un Estado que no logra satisfacer, si vos tenés vastos sectores que están demandando esa situación y además le ponés un clima de convulsión permanente, es una incertidumbre donde ninguno puede vivir bien. Nos pasa a todos en el día a día, ¿no? Si vos tenés en tu casa un desorden terrible, te va a impactar, lógicamente, en el trabajo, en los ámbitos que vos frecuentes. Me parece que un poco las sensaciones de esa tranquilidad, esperemos que la transición sea lo más ordenada posible, que no haya ningún tipo de situaciones más allá de los cortes, alguna reacción previa de una elección de esas. Sí, para rescatar es que se consolida el sistema democrático. ¿Por qué? Porque era una personalidad en un país de la importancia que tiene Brasil, que podía tensar, no es Nicaragua. En ese sentido, salvando el respeto, ¿no?, del nicaragüense, pero en términos de dimensiones, de lo que representa Brasil, que haya una transición, que haya un balotaje, que sea tan reñido y que la regla de la democracia posibilite a aquel que es opositor pueda acceder al gobierno, me parece que sigue consolidando por lo menos otras discusiones que dimos por saldadas, pero que a veces aparecen, ¿no? Y yo creo que lo marcás bien también. Lula pega un salto cualitativo, mira bien lo que estaba pasando y genera una fórmula con un hombre de centro derecha, termina en una alianza electoral en segunda vuelta con una candidata de derecha como es Simón Tebet, o sea, que indudablemente supo leer bien lo que estaba pasando y sin prejuicios ideológicos, ¿no? Exacto, o sea, bueno. Me parece que es el... Pero ahí me parece que es la situación que te digo, que me parece que ojalá nosotros podamos superar en nuestro país, y creo que es una de las demandas. Es decir, esta discusión de, sí, está bien las diferencias. No digo que somos todos buenos, nada, y está bien hasta que haya contraposiciones fuertes. Lo que no puede ser es que no podamos convivir. Lo que no puede ser es que porque nosotros tengamos una situación de diferencia no pueda llegar a un acuerdo, y eso no quiere decir ni que vos ni que yo ganamos, porque hay cuestiones que coincidimos. Si hablamos de la educación, coincidimos en que la educación pública de calidad a casi todos les parece bien. Sí, lo que no estamos viendo es cómo se instrumenta esa educación pública de calidad. Podemos discutir si un sistema universitario más amplio o menos amplio ayuda o no ayuda. Si eso tiene que ir acompañado de la escolaridad en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, de qué manera. Ahora, lo que vemos es que en pos de la puja política, lo que no discutimos son las soluciones a esos problemas o esas miradas distintas. Y me parece que ahí hay una, por eso te decía, hay cierta madurez en algún punto en esto de las candidaturas cruzadas que salió estos días. ¿Qué significa la candidatura cruzada? Es que vamos a compartir una fórmula, no que ninguno de los espacios que está dentro de esa coalición va a ser monopólico en términos de la conducción del futuro gobierno, y que empezás a pensar, y eso es ceder, en el mejor de los sentidos, en poder ampliar esa discusión. Lo vemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La discusión que se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien hay posiciones del PRO que dicen que van a perder o no la ciudad, la verdad que yo no lo veo de esa manera, porque en ningún punto la candidatura de Martín Lustó planteándose lo está planteando en términos entramos nosotros y nadie. Hubo el otro día un evento que se hizo de la fundación, en un diálogo donde estaba la ministra de Educación de la ciudad, donde había referentes del PRO discutiendo en un mano a mano con Evolución
políticas de la ciudad en ese caso y políticas nacionales. Creo que ese tipo de ejemplos no es por un espacio. Si lo pudiéramos reproducir, si el gobierno nacional lograra establecer esos canales, la verdad que nos daría tranquilidad a todos. Bien, me parece que ese es el desafío que se presenta. ¿Parece simple? Sí, lo comentamos acá y parece una simpleza. Cuando vos lo vas a instrumentar, sí, desde el armado de la lista hasta la definición de una política, es imposible. Entonces, ¿cómo llegás vos a solucionar un problema al detalle, al metro cuadrado, como dice nuestro amigo Pablo Nopov? Decir, bueno, o los chicos cuando plantean el metro cuadrado de las necesidades de las personas. Es muy complejo, ¿viste? Lo que pasa es que es un momento tan especial que uno lo que viene viendo es como la política en chip 2023 y la sociedad reclamando situaciones, porque yo creo que lo que se está viendo es que se siguen generando los mismos problemas de hace 50 años atrás. Por eso yo reivindico a Lula, que Lula pega el salto cualitativo. Coincido. Digamos, yo creo que grandes sectores de la política argentina todavía siguen atados a un preconcepto que tiene más que ver con los 60 y 70 del siglo pasado. Claro, a lo que pasa hoy. A lo que pasa hoy. Te pongo un ejemplo que yo viví en la gestión. En su momento, todo el tema de las nuevas empresas, las plataformas, viste, que te llevan a tu casa y demás, para no poner marcas, ahí tenías una discusión terrible. Ahora, vos cambiar ese modelo que no se ancla en los parámetros de las leyes laborales que tenemos, lo único que hacía era perjudicar al laburante. Claro. Pero si vos ponías esa discusión, es flexibilización laboral sin escalas. Y no puede ser que en el medio no tengamos algún tipo de situación para poder anclar esa situación. Entonces, ¿cómo terminás? Terminás con gente que sale a trabajar a la calle sin ningún tipo de resguardo, con condiciones paupérrimas, que nadie termina controlándolo bien. Esto te lo digo con datos, con lo que no es que no te lo digo, pero lo pongo. Y eso mismo me parece que en el ejemplo que planteabas vos en el off, lo podemos plantear con el ejemplo de la selección argentina, que nos gusta el fútbol. ¿Viste? Messi jugaba con un equipo que para mí era muy superior en términos individuales, como fue el 2014, pero lo agarró Scaloni y puso otro tipo de lógica, donde esas rigideces, esos liderazgos cambiaron la dinámica. Hoy tenemos una selección que todos le tenemos mucha más fe, quizás que esa. Sí, totalmente. Viste, vos decís, bueno, parece una más simpleza, viste, pero me parece que lo que nos está faltando es un poco de esto, ¿no? Digo, y no solamente en la dirigencia política, sino también en entender qué es la discusión política, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo cuando discutimos de esto? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Me parece que ahí hay un deber muy marcado. En nuestra generación ni que hablar, porque también vos tenés esto que decías de las generaciones y te agradezco mucho la posibilidad de la invitación. ¿Por qué? Porque vos ves que seguimos siendo jóvenes. Yo tengo 45 pirulos, ¿viste? Cuando mi papá yo lo veía de chico, con 45 años, ya mi mamá la retaba porque iba a jugar al fútbol con los amigos porque se lesionaba, entonces teníamos un problema en la semana. Hoy tenés 40 y pico y parece que sos un joven. No, eso es que estamos retrasando procesos determinados de cambio en las instituciones, de cambio en la toma de decisiones, y eso es intencionado en la Argentina. Entonces me parece que hay una, ¿no? Yo creo que el gran desafío, Pablo, es ver de qué manera empezás a dejar atrás una Argentina corporativa, una Argentina de defensa de los intereses sin importar lo general. Me parece que es el grande, que lo ven, a veces los ves con políticas con el campo. Vos a veces decís, ¿cómo puede ser que sigamos discutiendo temas que no tienen nada que ver con lo que pasa en este mundo? Mirá, yo tuve otra experiencia, te cuento, que tiene que ver con el trabajo rural y todo este tema que se asocia mucho en todo el país, con las siembras, con la cosecha, en mi pueblo. Digo, vos tenés una idiosincrasia de la familia rural, en donde vos tenés un núcleo que trabaja ahí, que te desarrollás, que hay una dinámica, que esa misma familia reproduce el trabajo, y vos se choca con las leyes muchas veces en términos de los marcos internacionales, no mirando la idiosincrasia o la realidad. Entonces vos me decís, ¿qué es trabajo infantil o hasta dónde llega? En términos normativos hay un marco para eso. Te estoy diciendo una cosa muy fina, Sí, pero si vos lo ves en términos del desarrollo de esa familia, de la integración en términos de las posibilidades de derechos, tenés que ver cómo compatibilizás esas situaciones. Y muchas veces se mira en términos rígidos. Y muchas veces no se entiende la realidad de aquel que está en el norte, el que está en el sur, o que está en la provincia de Buenos Aires haciendo ese desarrollo. Bien. Nosotros ahí tenemos un programa, yo te comentaba informalmente, que hay una iniciativa público-privada, que la verdad que yo la rescato, si bien no participo, pero sí lo observamos, vinculado a las escuelas rurales, la necesidad de esto. Pero en un momento en nuestra provincia discutíamos si la escuela rural
era un gasto o no. Claro. Y me parece una cosa de loco, porque ahí vos tenés una integración, es esa posibilidad de anclar, de tener otras condiciones de vida ahí, es de llevar servicios, acercárselo con el tema del desarrollo de la tecnología y demás a estas familias. Entonces sí, claro, tenés toda la razón, pero las corporaciones no son solamente las instituciones, me parece que hay mucha corporación de personas. Bien, cuando vos desarrollás, son las mismas personas que influyen desde distintos lugares en esta corporación, te impacto en aquella, te impacto en la otra, te impacto. Entonces, me parece que eso es lo que está empezando a romperse también en la Argentina y que creo que va asociado a una mirada desde la política de entender esta situación, ¿no? Pablo, se nos acabó el tiempo. Sí. Me hubiera encantado porque me quedaron 2 o 3 temitas para seguir hablando. Te agradezco, creo que nuevamente te voy a volver a invitar para seguir charlando algo que nos preocupa y nos duele, que es la Argentina. Y bueno, y ahora voy a hacer el dato. Un placer. Gracias. Gracias, Carlos, a vos. Y ahora, el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy es la última reunión que tuvieron los intendentes del Gran Buenos Aires con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Se dejaron los celulares afuera, no querían ningún tipo de filtración, sin embargo, futurar algunas cosas pudo averiguar. Primer tema, que se trató fuertemente y hubo una serie de discusiones a posteriores, donde se planteó que si Alberto Fernández y Daniel Scioli tienen voluntad de participar en el acto electoral del próximo año, están en todo su derecho de hacerlo. El kirchnerismo lo que alegó es: nosotros no formamos parte de este gobierno. Pero ¿cómo no forman parte de este gobierno? Fue la discusión que se planteó. Si ustedes fueron los que trajeron a Alberto Fernández. Este es uno de los temas que hoy está muy fuertemente instalado en la provincia de Buenos Aires, en el armado de lo que se viene. O sea, el kirchnerismo y fundamentalmente el camporismo no se quiere hacer cargo y manifiesta ya políticamente que no son parte del gobierno. Sí hay que decir que siguen ocupando cargos públicos importantes donde hay gran manejo de cajas, ANSES, PAMI, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo tema, y con esto terminamos el programa de hoy, tiene que ver el tema paso. Paso sí, paso no. El kirchnerismo bonaerense sigue sosteniendo en la figura de su máximo representante, Máximo Kirchner, la eliminación de las pasos. El planteo es: ¿están las manos necesarias? Hoy todavía no. Y entonces, ¿por qué van a insistir? Porque creen que van a poder lograr los votos necesarios para poder sacar la media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, se verá. Estos fueron los temas centrales de la última reunión política en el peronismo bonaerense. Esto ha sido todo por hoy, agradeciéndole y nos vemos el próximo jueves.